Es entonces un sistema que está conformado por dos bloques, A y B, el uso de dos poleas que estamos denominando C y D, y una sola cuerda con característica de tener como longitud un valor constante. ¿Ok? Debido a esta característica, si bloque B está en reposo, A también deberá de estar en reposo. ¿Sí? ¿Qué ocurre si yo genero un desplazamiento, como lo hicimos hace un momento, unitario, vamos a decir, de 1 metro en el bloque B? ¿Qué debe de ocurrir con A? Se debe de levantar 1 metro, la polea completa. En el caso de A, mencionan ustedes que tendría que moverse hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué distancia? 1 metro también, ¿no? 1 metro también. ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Qué no se supone que cambia la distancia por el radio de las poleas? El radio de las poleas no entraría en el escenario de análisis. Ahorita vamos a ver por qué. Si esto, dicen ustedes que cuando yo bajo 1 metro, aquí debo de tener también 1 metro, llevo tendencias a que el sistema es lineal. ¿Este sistema es lineal? No, dijo que no era lineal. No por la referencia que di, pero por su análisis. Cambiemos el escenario del planteamiento. En lugar de simular en el caso de B, que este lo movimos hacia abajo 1 metro, vamos a decir que en este extremo yo voy a considerar un desplazamiento unitario de 1 metro. ¿Sí? Y quiero aclarar. En el caso de C y A, esta relación, ¿cómo es? Esta sí sería lineal, ¿sí están de acuerdo? Porque si jalamos al bloque A 1 metro, ¿cuánto debe de bajar C? También 1 metro. También debe de bajar 1 metro. Entonces, en este caso, el indicar que hago el movimiento de A o lo hago de C es indistinto, ¿sí? Estoy considerando en este momento el eje de la polea en C para considerar que esto va a descender 1 metro, ¿sí? ¿Cuánto deberá de moverse B y hacia dónde? Arriba 1 metro también, ¿no? El planteamiento implicaría que este extremo de cuerda, ¿cuánto voy a ganar de longitud? 1 metro. 1 metro. ¿Y en este extremo? 1 metro también. 1 metro también. Este metro de cuerda que gané en este extremo, con este metro de cuerda que gané en este extremo, ¿cómo se ve reflejado acá? 2 metros, entonces asciende. ¿Sí se 2 ve? metros. 2 metros. El movimiento que tendría B tendría que ser opuesto en el sentido, ¿verdad? Pero ya no va a ser unitario, sino que en este se ve acumulado lo que ganamos en longitud en cada extremo, y este tendría que ser de 2 metros. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende? Sí. La relación sería entonces 2:1. ¿Sí? Bueno, esto que estamos planteando en un análisis que es hipotético, tiene que estar basado en una ecuación matemática que lo establezca exactamente igual que lo analizamos acá.
Quito este planteamiento y me quedo nada más con esta relación. 2:1, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para poder obtener la ecuación característica del sistema, vamos a trabajar con una metodología. Y esa metodología implicaría que definamos entonces una secuencia de pasos con los cuales nosotros concretemos el objetivo de definir esta ecuación. Cuando hacíamos el análisis del movimiento de los cuerpos con los que hemos trabajado anteriormente, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Definir los datos. Ok, ¿y cuál es el principal dato que definimos? ¿Cuál es el primer dato que definimos? El desplazamiento. Su posición. ¿Cómo ubico el desplazamiento? Con las Poniendo un posiciones. horizonte. Con las posiciones. ¿Y esas posiciones cómo se refieren? Desde un origen. Lo primero que tengo que hacer, ¿sí?, es establecer cuál es el origen. Porque si yo no defino el origen, mi sistema está en el aire, está libre, está volando, está flotando. Definir un origen es el punto importante en cualquier sistema. Porque a partir de este, defino las posiciones y ya con las posiciones controlo que no sean relativas, sino que sean absolutas y empiezo a hacer ya la interpretación de los elementos del movimiento. Lo primero que identifico son los desplazamientos, después paso a la velocidad y después a la aceleración. ¿Es correcto? Sí. Mantengan presente esto. Siempre en un sistema lo primero que deben ustedes identificar es cuál es mi referencia, cuál es mi origen para establecer esta condición de movimiento. Decíamos, las posiciones deben de ser siempre absolutas, lo que implica que deben de estar relacionados a puntos que sean fijos, no puntos que sean móviles. ¿Me explico? En este sistema, si yo simulo un movimiento de A descendente, ¿qué cuerpos se mueven? A y B. Se mueve A, conjuntamente con A va el movimiento de la polea en C, y cuando estos bajan, B sube. ¿Cuál es el punto que no se altera en toda esta situación de movimiento? La polea D. El eje de la polea en D. Pero el eje de la polea en D, si ustedes ven, yo no puedo definir solamente un punto, porque mi sistema está desplegado. Aquí lo que vamos a considerar es referenciar no necesariamente un punto, sino que un nivel. ¿Ok? Este va a ser el primer punto dentro del planteamiento de la metodología. Punto número 1. Vamos a definir un nivel dato. ¿Sí? Este es mi nivel dato que cumple las condiciones de ser el origen, con el cual voy a referenciar todo el posicionamiento de mi sistema. La ecuación característica no tiene una estructura en particular, sino que debe de cumplir una condición. Voy a anotarlo acá. Denominada como ecuación de desplazamientos. Pues, mi ecuación de desplazamientos, que es la ecuación característica que describe el comportamiento del sistema, no es más que relacionar la longitud de la cuerda con la sumatoria de tramos que son variables. Esto que tenemos planteado en este momento identifica que yo tengo una cuerda que es L, que es constante. Tengo que identificar en este sistema
entonces, ¿cuáles son los tramos variables? Y en ese sentido, lo que decíamos, cuando A baja, B sube, ¿verdad? Pudiendo identificar que estos tramos van a presentar un incremento de longitud y consecuencia de este incremento de longitud, este tramo presenta un acortamiento, ¿es correcto? Sí. Bien. Sí. Si es así, mi ecuación deberá de asumir esas características. Tomando como referencia que yo ya establecí un nivel dato, ahora para poder identificar los tramos que son variables, lo que vamos a hacer a continuación es a la inversa. A mí me interesan los variables. Los que no me interesan son los constantes. ¿Existirán tramos constantes en este sistema? Vamos a identificarlos. Punto número 2. Eliminar los tramos que son, perdón, ahí no serían los variables, ¿no? Que esos son los que me interesan. Vamos a eliminar los tramos que son constantes. ¿Existirán tramos de magnitud constante en nuestro sistema? Sí. ¿Cuáles son los que identifican ustedes? El eje de D y lo que está arriba del nivel. Ok. Si ustedes observan, si yo trazo aquí una horizontal, ¿qué sucede por debajo de la polea en C? Aquí, en esta zona, siempre va a existir cuerda, ¿es correcto? Sí. Este tramo a mí no me interesa, ¿sí? La zona en contacto con la polea, podría yo decir que aquí este tramo de cuerda siempre va a existir, ¿ok? Situación semejante podríamos tener en el caso de la polea en D, ¿verdad? La zona en contacto con la polea en D por la parte superior, por arriba del nivel dato, aquí también siempre va a existir cuerda, con lo cual la puedo considerar constante. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Si nosotros hacemos que el bloque B descienda, el eje de la polea C deberá de subir y como máximo se va a poder alinear con el nivel dato. ¿Es correcto? Ajá. O si lo hago a la inversa, este baja y este como máximo podrá llegar hasta el eje de la polea D. ¿Sí? Con ese movimiento, ¿qué observan? Por arriba del nivel dato, ¿qué ocurre con este tramo? Es constante también, ¿no? También siempre va a ser constante. Ajá. Tampoco me interesa. ¿Sí? ¿Qué es lo que observan en este momento? Que si yo genero o simulo un movimiento de C descendente, estos dos tramos incrementan su longitud de manera proporcional y este se acorta. ¿Sí? Sí. Ya nos quedaron únicamente los tramos que son variables. ¿Sí lo observan? Si ya tengo identificados cuáles son los tramos, pude descartar los tramos constantes, dejando entonces los tramos que son variables. Ahora lo que vamos a hacer con respecto a esos tramos, punto número 3, vamos a asignar una nomenclatura, es decir, le vamos a poner nombres. O un identificador, ¿sí? Esta nomenclatura o ese nombre va a tomar en consideración el origen, ¿sí? Es decir, si yo ya establecí que este es mi nivel dato, lo que necesito es identificar para cada uno de estos elementos qué nombre le voy a dar a cada tramo de cuerda. Y si me apoyo en el nivel dato, yo podría decir que del nivel dato
hacia el eje de la polea en C, ¿sí? Esto me va a dar la posición. Tengo la relación directa con C, pero la relación de C y A es lineal. Entonces, lo mismo le puedo decir que en lugar de que se llame C, que es la polea, lo puedo llamar posición de A. ¿Sí? Porque a mí me va a interesar la relación de los dos cuerpos. ¿Ok? Así voy a llamar a este tramo de cuerda. Nuevamente, apoyado en el nivel dato, ahora hacia al cuerpo B, perdón, yo voy a definir que este tramo de cuerda se va a llamar SB, haciendo alusión de que es la posición referida de B. ¿Sí? Estos dos no necesitan recibir cada uno un nombre, sino que ya están identificados como una posición, y al momento de estructurar mi cuerda solamente voy a agregar el número de tramos que reciben el nombre. ¿Sí me explico? Le estoy dando una nomenclatura de identificación y la cantidad dependerá entonces ya con el número que yo asocie. Si ya tengo identificados entonces cuáles son los tramos variables y ya les puse una nomenclatura, el punto número 4, para mí ahora sería estructurar la ecuación de desplazamiento, que es mi ecuación característica. ¿Cómo tiene que estar estructurada la ecuación? Decíamos, es la longitud de la cuerda, L, igual a la sumatoria de los tramos variables. ¿Cuáles son los tramos variables? Estas dos cuerdas que tienen por nombre SA, sería entonces 2 veces el tramo que definí como SA, ¿sí? Ya tengo estos dos, más un tramo que le di por nombre SB. ¿Ok? Y en ese momento yo ya tengo mi ecuación característica. Decíamos entonces, ya tenemos estructurada nuestra ecuación, y lo que vamos a hacer para revisar si ésta cumple con la condición de ser representativa, una ecuación característica de mi sistema, es lo siguiente. Voy a plantear para la ecuación de desplazamientos, ¿sí?, que esta me va a representar una variación, es decir, con respecto a la estructura que tengo, necesito evaluar la variación de longitud igualada con 2 veces, esta sería nada más la cantidad, 2 veces el valor de la variación de la posición de A más la variación de la posición de B. ¿Ok? ¿Sí? Ese es el planteamiento que tenemos al cual queremos someter nuestra ecuación de desplazamientos. Variación de la longitud. ¿Qué condición o atributo le dimos a la cuerda en relación a su longitud? ¿Qué característica debería de tener la longitud en nuestra cuerda? Que sea constante. Esta debe de ser constante. Por consecuencia, variación de la longitud, ¿cuánto debe de valer? 0. 0. 0. ¿Sí? Esto deberá de ser igual ¿a qué? A 2 veces el valor de la variación de la posición de A. ¿Sí? ¿Cuánto dijimos que íbamos a considerar en el caso de A por la simulación inicial que habíamos dado?
Habíamos dicho que A íbamos a hacer que descendiera 1 metro, ¿es correcto? Sí, Variación de la posición de A. ¿Esto qué me representa? el desplazamiento que sufrió. La variación de la posición la definimos como el cambio de posición o desplazamiento. Y nosotros señalamos que este cuerpo iba a descender 1 metro. Eso en la simulación que teníamos, ¿verdad? Con lo cual, determinaríamos la posición o desplazamiento de B. En este caso, B para nosotros sería el planteamiento que debemos de resolver. El desplazamiento de B es el término que necesito. Si yo despejo, ¿cómo pasaría B al primer miembro? Restado. Restando, ¿no? Delta SB tendría que pasar con signo negativo y esto tendría que ser igual a 2 veces el desplazamiento que sufrió A. Si yo aplico el producto, esto tendría que equivaler a 2 metros. ¿Sí? ¿Qué observan? ¿Qué era lo que decíamos? Cuando A baja 1 metro, el movimiento de B, ¿cuánto tenía que ser? 2 metros. Tenía que ser 2 veces el movimiento de A. Pero, ¿con qué característica? Negativo en Negativa. sentido opuesto a cómo se mueve A. Exacto. Cuando A lo hace de forma descendente, B lo está haciendo de forma ascendente. El signo, recuerdan, en el desplazamiento es representativo ¿de qué? El sentido. Del sentido del movimiento. Cumple mi ecuación característica con el descriptivo que habíamos hecho previo. Sí, Sí cumple. Y es precisamente lo que vamos a buscar desarrollar en los siguientes ejemplos. ¿Sí me explicó? Nuestra ecuación característica asume matemáticamente las condiciones de funcionamiento de mi sistema de poleas. Y eso sería entonces el propósito de trabajar en los siguientes ejemplos. Mi ecuación característica no tiene una estructura definida, sino que se sujeta a una condición: relacionar la longitud de la cuerda con la sumatoria de los tramos que son variables. Y para obtenerla, mi metodología se sujetaría entonces a estos 4 puntos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. No, profesor. ¿Se no, entiende profe, el hasta el concepto? momento no. Bien, entonces, vamos a considerar
Una de las características importantes de la ecuación de desplazamientos es lograr la relación de los dos cuerpos que van a estar en movimiento. ¿Por qué? Porque si yo establezco la relación solamente entre dos cuerpos, implica que conociendo las características de uno, yo podré determinar las condiciones de movimiento del otro. Pero si agregamos muchas incógnitas, nuestro sistema va a entrar al escenario de no ser posible la solución por el número de variables o de incógnitas que tengamos en él. Lo establezco como este sistema. ¿Quiénes tendrían que ser los elementos que estén involucrados en mi ecuación en el resultado final? En este caso tendría que ser la relación del bloque A con el bloque B. ¿Sí? Si yo agrego más elementos incógnitas, en ese momento estoy en el riesgo de quedar en un sistema hiperestático. ¿Sí? El sistema 2 tendría que ser la relación de quién con quién. Del elevador con el motor. ¿Sí? ¿Cómo funciona este sistema? Cuando el motor enrolla, ¿qué debe de suceder con el elevador? Subir. Sube, ¿no? Si el motor desenrolla, el elevador Baja. baja, ¿verdad? Entonces es la relación del motor con el elevador. En el otro creo que el planteamiento era obvio, ¿verdad? Y aquí, en el primer sistema, tendría que ser la relación de quién con quién. De nuestra De ahí la plataforma. ¿Verdad? Con el contrapeso A. ¿Sí? Si el contrapeso baja, ¿qué sucede con la plataforma? Esta Sube. deberá de subir, ¿verdad? Si el contrapeso sube, la plataforma baja. ¿Ok? Bueno, eso es algo para agregar que posiblemente no fue aclarado en su momento, pero lo hacemos en este escenario para poder ir afinando esta situación de la obtención de la ecuación de desplazamientos. Nuestros sistemas, decíamos, se hace tal vez un poco más complejo en la medida de que involucramos más poleas, inclusive el sistema podría estar estructurado no con una sola cuerda, sino que con más cuerdas. En ese sentido, vamos a ver un ejemplo para poder aterrizar la idea, pero su obtención se hace entonces cada vez más complejo de acuerdo con el número de poleas y el número de cuerdas. ¿Les parece si les damos un barrido en el escenario como los tenemos? Nuestro primer sistema, vamos a resolverlo. Apegándonos a la metodología, voy a considerar, para poder tener identificador, tengo el contrapeso A, la plataforma que ya tiene nombre, voy a decir polea C, D, E, voy a poner un orden, D, E, F, G y H, ¿ok? De esa forma las puedo identificar. Punto número 1. Tenemos que definir un nivel datos de acuerdo con la metodología y ese nivel dato tiene como característica ser nuestra referencia de posición en el sistema. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Quién podría cumplir con la condición de darme un nivel dato? La polea C, la E y la G. Ok, el nivel que formo entre las poleas en la parte superior, C, E y G, estas no van a cambiar de posición ya que se encuentran empotradas en la parte superior, teniendo por condición que cuando A baja, la plataforma sube conjuntamente con las tres poleas D, F y H, ¿verdad? En ese sentido, mi nivel dato puede estar registrado en la parte superior. Funcionaría perfectamente como nivel dato.
ya que ninguna de estas poleas se mueve. ¿Sí? Ok, ya tengo identificado entonces el nivel dato. Segundo punto, perdón, es eliminar los tramos que son de magnitud constante. ¿Quiénes serían tramos constantes? Podríamos considerar que todas las zonas de contacto, bueno, lo hago en la parte superior, todas las zonas de contacto de las poleas las podríamos considerar constante. Por arriba del nivel dato, todos esos tramos fueron constantes. De igual forma, en la parte inferior, estas zonas tendrían también como condición que aquí siempre va a existir cuerda, ¿estamos de acuerdo? Y si ustedes observan, en esta parte, nosotros podemos generar otro nivel. Este puede ser referido como un nivel de apoyo o de referencia, que este sería móvil, ¿sí? Lo que quiero que visualicemos acá es que nivel dato yo puedo tener solamente uno, y puedo tener también niveles de referencia de apoyo para efecto de un análisis simplificado. Este nivel de referencia como máximo podrá alinearse con el nivel dato, lo que implica que por arriba del nivel dato, esta porción de cuerda también tendría que ser constante. ¿Están de acuerdo? Sí. Si esto fuera así, ya tengo eliminado los tramos constantes, ya cumplí con mi punto número 2. Ahora, a los tramos que me quedaron, que son variables, reviso. Cuando el contrapeso baja, la plataforma sube, y lo hace de forma proporcional con estos tramos de cuerda. ¿Es correcto? A esos tramos de magnitud variable vamos a asignarles nomenclatura a partir del nivel dato. Esto implicaría que del nivel dato hacia mi nivel de referencia, ¿qué nombre le podemos dar a este tramo? SB. Podría ser SB como un nombre cualquiera, pero si es la plataforma, ¿qué les parece que sea mnemotécnico, no? Que se asocie con el término. Posición SP, tomando como referencia que P es la plataforma. Ustedes pueden darle la nomenclatura a su juicio. El que lo vinculemos con el elemento es más fácil de asociar, ¿no? Siguiente tramo. Del nivel dato hacia el contrapeso A, este podría quedar entonces como SA. ¿Ok? Solo dos nomenclaturas que le dan cobertura a todos los tramos variables. Ya los identifiqué, ahora voy a estructurar mi ecuación. ¿Cómo quedaría la ecuación en base a las nomenclaturas indicadas? L tendría que ser igual a ¿qué? A SP, ¿cuántos tramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos que son simultáneos en magnitud y definidos como SP. Sería entonces 6 veces la posición de P, que es la plataforma, más un solo tramo con definición de nombre SA. Y aquí el orden de los factores pues no altera el producto, ¿verdad? De esta forma quedaría entonces nuestra ecuación de desplazamientos que coincide con la que tenemos acá, identificando que SB pues es el de la plataforma. Aquí, ¿quién propuso este? ¿De dónde salía el número 7? ¿Tendría justificación? ¿Cuántos tramos de cuerda tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en total. Y aquí ya estaríamos hablando de 8 tramos. ¿Sí se entiende? Esta, habría que ver cómo es que surgió por ahí este dato. Porque aquí ya tengo más tramos de los que estamos visualizando en nuestro sistema. ¿Sí se ve? Tomen nota, por favor.
Bueno, borro esta parte de acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario del primer sistema? No. No. Ok. Ya vimos entonces que podemos apoyarnos en niveles de referencia. Siguiente sistema. Comento en relación a lo que tenemos acá. Si esta fuera la ecuación, ¿sí? ¿Qué ocurriría si yo aplico la variación para el término de la ecuación? Es decir, la variación de la longitud tendría que ser igual a 5 veces la variación de la posición A, ¿verdad? Dijimos que la variación de longitud no existe, ya que nuestra cuerda es de magnitud constante. Por consecuencia, esa tendría que ser igual a 0, y esto se igualaría a 5 veces el valor del desplazamiento de A. Por lo tanto, al despejarse, el desplazamiento de ¿a qué tendría que ser igual? A 0 entre 5. ¿Y 0 entre 5 me da algo? 0. Esto nos da 0. Lo que implicaría entonces que el desplazamiento de A es 0. ¿Quiere decir que mi sistema no se mueve? Esta ecuación, como está, no reflejaría el comportamiento de mi sistema, porque dijimos que cuando el motor desenrolla, el elevador baja, y si el motor enrolla, el elevador sube, ¿sí? El detalle que tiene este sistema es que solamente existe un cuerpo en movimiento, y es precisamente lo que me interesa compartir con ustedes. Cuando en su sistema, y chequenme por ahí el tiempo, por favor, vamos apretadillos, ¿no? Cuando el sistema se involucre con un motor, por lo regular el motor tendrá que estar fijo o empotrado, ¿sí? Lo que va a dar como resultado que solamente sea un cuerpo el que esté en movimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando trabajemos con un motor, en el extremo inmediato al motor vamos a colocar una partícula. Esta partícula le vamos a dar por nombre M. ¿Y por qué M? Porque es la que me refleja el comportamiento del motor. El motor no se mueve, pero la partícula sí. ¿Sí? Esto implicaría que si el motor enrolla a una velocidad de 1 metro por segundo, ¿qué sucede con la partícula? Se mueve 1 metro por segundo. ¿Hacia dónde? Dijimos que enrolla, ¿no? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y qué sucede con el elevador? Se mueve hacia arriba también. Sube, ¿no? Si el motor desenrolla a 1 metro por segundo, ¿qué sucede con la partícula? Baja a 1 metro por segundo. Baja a razón de la misma velocidad del motor, ¿no? ¿Y qué sucede con el elevador? Baja también, con relación Quiere al decir que motor. la partícula y el elevador tienen el mismo sentido de movimiento, ¿sí es correcto? Sí. La proporción de velocidad no sería necesariamente la misma, ¿ok? Y vamos a ver. Vamos a hacerlo rápido. Ajá. Entonces, para este ejemplo, nivel dato, ¿en dónde? En el sistema de poleas inicial. En las poleas, en la parte superior, ¿verdad? Aquí podemos tener entonces nuestro nivel dato. En la parte inferior, nivel de referencia. Tramos constantes, las zonas en contacto. Contacto de polea, contacto de polea, contacto de polea, contacto de polea. Y por debajo, aquí siempre va a haber cuerda. Este eje se podrá alinear con este. Aquí en esta zona, yo ya lo puedo eliminar porque tengo la partícula que representa el comportamiento del motor. Y este, aunque existe, puede ser virtual. ¿Sí? En esta parte,
al colocar la partícula, ¿sí? Hagan de cuenta que todo lo que tengo por encima que está vinculado al motor, pudiéramos decir que esto ya desaparece de manera virtual, como una situación de planteamiento, porque ya tengo a la partícula M que asume las condiciones del motor, ¿sí? Y es precisamente aquí donde está el artificio. Si ya esta partícula está dándome las condiciones del motor y es un cuerpo que se encuentra en movimiento y el cual puedo relacionar con el elevador, en este momento yo sé que aquí existe cuerda de manera real, pero la he hecho punteada porque en teoría esto ya no está siendo representado físicamente, lo que daría por consecuencia que necesito identificar en dónde está ubicada esta partícula dentro de mi sistema referencial. Es decir, del nivel dato hacia la partícula M, voy a definir a esta como posición de M, que es la partícula que representa el comportamiento del motor. Pero este tramo de cuerda no existe virtualmente, ¿sí? El que existe es el que está en la parte inferior. A este tramo no necesito darle una nomenclatura. Si ustedes observan, ¿cómo puedo definir este tramo? ¿Sí lo ven ahí? Yo tengo esto como total, y este es un parcial, y este es el complementario. En lugar de recibir un nombre, lo que podemos hacer es apoyarnos en las otras nomenclaturas. ¿Y cómo quedaría determinado este tramo? La posición en M, posición M. posición en M. La total, que es SE, menos la parcial, que es SM, dándome como resultado este tramo que es el complementario. ¿Sí se ve? De esta forma, entonces, ¿qué me aporta este ejemplo? 1. Cuando trabaje con el motor, voy a apoyarme en una partícula que represente a un cuerpo que no se mueve, pero que genera movimiento. Segundo, no todos los tramos deben de ponérseles un nombre. Algunos pueden ser determinados en función de las otras nomenclaturas, ¿sí? Y todos los nombres van a estar siempre referidos al nivel dato. Recibió un nombre, pero no es real. Entonces, tuvimos que calcularlo en función de las condiciones que tenemos ya en nuestro esquema. Finalmente, ¿cómo quedaría la estructura de mi ecuación? La cuerda L tendría que ser igual a ¿qué? A SE, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4. 4 veces SE, ¿ok? Más un tramo que estoy calculando como SE menos SM, ¿ok? ¿Qué observan ahí? Si nosotros simplificamos, mi cuerda L, ¿a qué va a ser igual? Tengo 4 SE más un SE, 5 SE menos SM. El resultado final sería esta estructura. Y revisemos de acuerdo con el planteamiento que estamos haciendo, ¿no? Si yo aplico la variación para la ecuación, sería delta L va a ser igual a 5 veces delta SE menos delta SM, ¿ok? Si yo despejo, SM que está restando debería de pasar sumando, de tal forma que S
delta SM tendría que ser igual a 5 veces la delta SE. Para empezar, ¿qué sucedió con los signos? ¿Cómo son? Ambos quedaron positivos, lo que implica que se mueven en el mismo sentido. ¿Es correcto? Decíamos que si el motor enrolla la partícula, sube, y el elevador sube, tienen el mismo sentido. Si el motor desenrolla, la partícula baja y el elevador baja. En condición de signos ya se cumplió. Si yo genero un movimiento descendente, en el caso del elevador de 1 metro, voy a ganar 1 metro en este extremo, 1 metro en este extremo, 1 metro en este extremo, 1 metro en este extremo y 1 metro en este extremo, ¿verdad? Que va a ocasionar que la partícula M descienda ¿cuánto? Si dijimos que el elevador tiene un desplazamiento de 1 metro, ¿cuánto tendría que bajar la partícula? 5. 5 metros, que es el acumulado de todo lo que generamos de descenso de A. Este tendría que descender en su totalidad 5 metros. ¿Cumple mi ecuación con el reflejo que tengo acá?